Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 10 de septiembre para quinto grado de la materia de Historia. Las polémicas elecciones de 1988 fue el año en que se cayó el sistema. En 1988 México vivía una de las crisis económicas más difíciles. Las elecciones representaban una oportunidad para mostrar el descontento. Uno de los contendientes fue Carlos Salinas de Gortari. Todo indicaba que el Frente Democrático había arrasado en las elecciones, pero de pronto el sistema de conteo de votos se paralizó, y casi una semana después se anunció que el ganador era Carlos Salinas de Gortari. El descontento rindió frutos, al poco tiempo se creó el Instituto Federal Electoral. El Tratado de Libre Comercio. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TLC ha sido fundamental en las redes comerciales. La zona comercial de América es una de las más dinámicas del mundo. En el año 2000, una noticia recorrió el mundo. Después de 70 años en el poder, el PRI había perdido. Fox se ganó la simpatía y fue visto como el candidato del cambio. El resultado fue el triunfo del PAN. La alternancia en el poder se había logrado y México había dado en cuestión de democracia sus primeros pasos. Francisco I. Madero había sido electo presidente. El 13 de febrero, partidarios de Félix Díaz se levantaron en armas y se dirigieron a Palacio Nacional, al cual atacaron pero fueron repelidos. En el ataque murieron muchas personas, muchas de ellas civiles. Por esto se le conoció a esos días como la Decena Trágica. Victoriano Huerta tomó preso al presidente Madero y luego fue asesinado. El movimiento zapatista. El 1 de enero de 1994, los guerrilleros hacían llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El subcomandante Marcos reclamó los derechos que por años habían reclamado para los indígenas, y el gobierno propuso un diálogo. En el año de 1985, el 19 de septiembre, un terremoto de 7.8 estremeció a México. Miguel de la Madrid se negó a recibir ayuda internacional en un primer momento. Miles de voluntarios se organizaron para ayudar a la ciudad. Más allá de la tragedia, puso en evidencia la ineficiencia del gobierno de México. La reforma agraria a principios del siglo XX. El campo mexicano vivía una terrible crisis. No resulta casual que los campesinos lucharon por tierra y libertad. No fue hasta Lázaro Cárdenas que se hizo efectiva la reforma agraria y se repartieron más de 18 millones de hectáreas. El 2 de octubre. El movimiento estudiantil de 1968 buscaba un cambio. El movimiento resultó tan impactante que muchas más personas se unieron. El 2 de octubre se realizó una manifestación pacífica y terminó con la represión y la muerte de decenas de estudiantes. En 1910, Porfirio Díaz llevaba más de 3 décadas en el poder. Francisco I. Madero se lanzó por la presidencia y recorrió el país en su campaña. Su lema, sufragio efectivo, no reelección. Madero fue encarcelado y perdió las elecciones. Logró fugarse y lanzó el Plan de San Luis, que invitaba a levantarse en armas. La expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación del petróleo, pero tuvo consecuencias. Inglaterra, Estados Unidos y los Países Bajos decretaron un embargo comercial y después nació Pemex, Petróleos Mexicanos. La Constitución de 1917. Uno de los grupos armados estuvo encabezado por Venustiano Carranza. Su ejército combatió a varios grupos populares. Carranza propuso hacer una nueva constitución. Ponerse de acuerdo de cada uno de los artículos fue muy complicado. Entre los más discutidos fueron el artículo 3, el 123 y 130, que separaba a la iglesia y al gobierno. El resultado fue la constitución que actualmente nos rige. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.